Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Enhorabuena por todo, por los 38 años del país, por tu nombramiento. Un tema interno de la profesión periodística. Por primera vez, el diario El País despide fulminantemente a un exdirector del periódico. ¿Y por qué les digo esto? Porque hasta ahora el diario El País, que ya saben que es una especie, juega a veces a ser la Biblia del periodismo o la gran reserva del occidente liberal progresista en España, intentaba cuidar algo que otros periódicos no cuidaban, que es mimar un poco a sus exdirectores tras cesarlos, manteniéndolos en nómina de la compañía. Lo hizo con don Javier Moreno, lo hizo con don Joaquín Estefanía, lo hizo con Jesús Severio, lo hace a día de hoy con doña Soledad Gallego Díaz y hasta lo sigue haciendo a día de hoy con don Juan Luis Cebrián. Y en teoría lo seguía haciendo con don Antonio Caño. Dentro de con don Antonio Caño ya había habido una anomalía, que es que aunque él, cuando es destituido como director, se mantiene como colaborador del periódico para hacer tribunas de opinión, todo su equipo es puesto de la noche a la mañana de patitas en la calle, cosa que no había pasado hasta ese momento. Sigo trabajando, sigo perteneciendo a la plantilla del País, pero es cierto que despidieron a todo mi equipo. Es inevitable incluir como factor que había un contexto político, en el sentido de que esa redacción del diario El País, durante el tiempo de bloqueo parlamentario entre el año 2015 y el año 2016, fue muy dura contra don Pedro Sánchez Castejón, el entonces secretario general del PSOE, que es defenestrado. El sanchismo podrá decir que ese equipo de El País era muy hostil porque publicó un editorial donde el consejo editorial, donde estaba don Alfredo Pérez Rubalcaba y que encabezaba el señor Torreblanca, pues llamó a don Pedro Sánchez insensato sin escrúpulos. Si me permite, me voy a reservar la opinión sobre el editorial del País de hoy. ¿Por qué? Pues porque me parece una editorial durísima. Ese editorial está faltando al respeto a los miles de militantes socialistas que han elegido como su líder a Pedro Sánchez. Los señores del País podrán responder diciendo que es que don Pedro Sánchez había ido a hablar con accionistas del Grupo Prisa para ver si podían despedir a esos periodistas del País, entre ellos con el presidente de Telefónica, señor Payete, que es el primer accionista español de Prisa. Y eso, digamos, que no ayuda a que le caigas bien a los periodistas si se enteran que ha ido a hablar a sus jefes para pedir sus cabezas. Él pide una reunión con el presidente de Telefónica y le expresa la preocupación que tiene por la línea editorial del País, entre otras cosas por la hostilidad que él cree que hay contra él. Y entonces, pues sí, le pide apoyo para frenar eso, puesto que Telefónica es un accionista muy relevante del Grupo Prisa, que es el editor del País. Por tanto, se entenderá que es difícil desligar el hecho de que una semana después de que don Pedro Sánchez entre en el Palacio de la Moncloa, los ejecutivos del Grupo Prisa decidan destituir a don Antonio Caño como director y despedir directamente como empleados a todo su equipo, pues podría pensarse que hay una vinculación entre ambos hechos. Todos fuisteis echados después de la moción de censura de Pedro Sánchez. Es decir, en cuanto gana Pedro Sánchez, se produce el célebre volantazo. Y bueno, Torreblanca, Álvaro Nieto, Maite Rico, Rubalcaba incluido, me alegro de saludaros. En un acto que jamás entendí y que me parece profundamente injusto, porque es un equipo que no solamente había sido leal a mí, y eso es lo de menos, sino que había sido profundamente leal al periódico. Que, por cierto, la ejecutora de aquellos despidos, doña Soledad Gallego Díaz, fue tan torpe de intentar ocultar que había sido un despido, porque le preguntaron en el Hotel Rich qué había pasado con el señor Torreblanca y dijo, le ofrecimos algo, pero es el que no quiso, se fue a otra parte. ¿Se defiende usted de quienes se quejan de lo que consideran una purga? Ignacio Torreblanca, pues me parece bien que yo le ofrecí que continuara escribiendo en el diario El País, yo le ofrecí que continuara escribiendo en el diario El País, que él prefiere otra opción. Yo le ofrecí un contrato para que siguiera escribiendo allí, él prefiere otra opción, me parece perfectamente legítimo. Lo malo es que lo escuchó el señor Torreblanca y dijo, eso lo vas a tener que repetir ante los juzgados. Demandó, ganó y obligó al País a rectificar y reconocer que el señor Torreblanca había sido despedido. El último paso de esta operación ha sido el despido esta semana de don Antonio Caño, a quien sacan después de haber tratado de publicar un artículo crítico hacia el progresismo norteamericano, que por lo visto era demasiado intolerable para muchos y no salió publicado en la edición impresa ya y solo de una manera oculta en la edición digital. Y como este extintor no es muy de provocar incendios, le reconoceré algo que yo ya he dicho muchas veces. Yo no creo en el martirio periodístico.
Cuando en la época de don Felipe González unos cuantos periodistas se construyeron el relato de que habían sido mártires en la lucha por la libertad frente al malvado dictador don Felipe González, luego rascaba las historias y ninguna de ellas concordaba con los hechos. ¿Cómo no va a estar crispado el señor Martín Ferrán si le asaltan primero Antena 3 de radio y luego Antena 3 de televisión y le desalojan de Antena 3 de radio y Antena 3 de televisión? ¿Cómo va a estar de acuerdo Pablo Sebastián, que se siente presionado por lo menos en gran parte y que termina siendo desalojado del periódico que dirigía? ¿Cómo no se va a sentir presionado Pedro J. Ramírez cuando al frente de un periódico recibe una presión brutal por parte del gobierno, le desalojan de ese periódico y tiene la fortuna de hacer un nuevo periódico que tiene éxito? ¿Cómo no se va a sentir ofendido y crispado Antonio Herrero, que es desmontado de su programa, que era el primero ya de la radio, y que como consecuencia de eso él tiene la suerte de poder restablecer ese programa en otra cadena de radio? El que esté interesado por estos episodios los puede ver en la Hemeroteca del Buitre, uno a uno, contados cada uno de ellos. Pero lo que sí me parece más interesante de valorar es el doble rasero de algunos. Como algunos despidos importan mucho, pero otros despidos no le importan a nadie. A Esther Palomera la echaron de La Razón. A Cintora todos vimos lo que le pasó, o a Javier Ruiz. Que se lo digan a Esther Palomera, que se lo digan, por ejemplo, a Jesús Cintora. Nótese que solo ha enumerado a periodistas enfrentados al Partido Popular. Él no incluyó al señor Torreblanca, a la señora Maite Rico, porque debe ser que piensa que esos sí merecían ser despedidos. Tengo muy claro que tampoco incluiría a don Javier Negre, a don Javier Cárdenas, a don Sergio Martín, a don Víctor Arribas. Eso se lo merecen. Sale doña Ana Pastor de Televisión Española, ataca a la libertad de expresión. Sale doña Alejandra Lloza o el señor Zancajo, se lo merecían. Porque si no son de los míos, es que se lo merecen, supongo. Esto también vale en sentido inverso, porque todos los de estado de alarma y amigos que consideraron un ataque a la libertad de expresión el despido de don Alfonso Usía de La Razón, o el del señor Sánchez Dragó, o el señor Negre del diario El Mundo, o el que sea, en cambio no han dicho ni pío con la salida de don Javier Ruiz del programa de Ana Rosa de las mañanas de Telecinco. Que casos en que el poder político intenta con todas sus fuerzas mediatizar y influir y sacudirlos ha habido muchos. Con el gobierno Aznar se cargaron a Luis Fernández en Telecinco y a Joan Tapia en La Vanguardia. Tras aclarar que yo no considero que el que tu empresa te despida te convierte en víctima de una conspiración política, me sorprenden algunas actitudes. Y me refiero a dos básicamente. Una, el señor don Ian Gibson en el diario Infolibre, que cuando se enteró que un artículo del señor don Antonio Caño estaba recibiendo muchas críticas, previo al artículo de la polémica que fue retirado, publicó una tribuna en Infolibre diciendo lo mucho que lamentaba que El País permitiera al señor Caño escribir ese tipo de artículos que según él atentaba contra los valores del país, y que acaba diciendo: será fascinante constatar si Caño reaparece en su página de opinión. Y el señor don Ian Gibson critica al señor Caño porque él es mucho más independiente que el señor Caño. De hecho, escuchando al señor Gibson hablar de política nacional, queda claro lo independiente que es. Bueno, sí. Yo soy sanchista, yo soy Pedro Sanchista. ¿Para usted es Pedro Sánchez? Tengo que decir, no lo oculto. Creo que tiene talla de gran líder no solo nacional, sino internacional, talla de estadista, ¿no? Un hombre culto que no se enfada cuando le insultan en el Congreso, que sabe guardar una mesura en su manera de pronunciarse en su discurso. Me parece un gran político. Creo que esto se verá con el tiempo. Espero que el director del País tome nota, no permita más tribunas despreciables que critican a don Pedro Sánchez en el diario El País y permita más bien alegatos como el del señor don Ian Gibson, que sí trata a don Pedro Sánchez como merece. Pedro Sánchez, el estadista. Tal de estadista, ¿no? Y otro comentario. El señor don Antonio Papel, veterano periodista, compañero de mesa de tertulia de don Alfonso Rojo durante un tiempo, que él, atención a lo que escribió cuando se entera que don Antonio Caño está a punto de ser despedido del diario El País. Y esto lo escribe un periodista, que es muy interesante. El País se ha librado hoy de un pesado lastre que se había vuelto insoportable y de la huella viva de una etapa para olvidar.
Don Antonio Papel ha reventado a don Antonio Caño, que seguro que ya no podrá dormir sabiendo que el señor Papel le consideraba un pesado lastre en la historia del periodismo español. Solo espero que la Asociación de la Prensa le dé el premio a la solidaridad que corresponde. Estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de una extrema derecha en un país que estuvo alineado con el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el tema de fondo es que el motivo por el que parece que han despedido a don Antonio Caño es porque había lectores del País que no soportaban sus tribunas una vez al mes porque consideraban que eran peperas y no querían ni oler argumentos peperos en un periódico progresista. Probablemente pasaría lo mismo en el ABC si aparecieran terceras publicadas por gente afín al PSOE. Recuerda el caso del diario El Mundo, que cuando inicia su campaña contra don Mariano Rajoy por la corrupción del caso Bárcenas, muchos de sus lectores, en vez de agradecérselo, dejan de comprar El Mundo porque consideran que está beneficiando eso al PSOE. No sabía la línea del País. Decías, aquí no va a haber hostias al gobierno, normalmente. Que diga eso es que no leía El País. Pues algo ha cambiado. Ha cambiado a lo mejor lo que hace el gobierno. Volver a conectar con algunos lectores que habíamos perdido. Gente que nos compraba identificó las informaciones sobre Bárcenas como una cuestión personal de Pedro J. con Rajoy. No como una apuesta informativa del periódico, sino como una cuestión personal. Aquí hay una lucha personal. Esa interpretación de los hechos ha calado mucha gente. Y mucha gente que nos compraba nos ha dejado de comprar. ¿Crees que hubo lectores del País que se sintieron decepcionados con este editorial? No lo creo, hubo lectores del País que se sintieron decepcionados, hubo 100, 200, 300 que escribieron cartas y se dieron de baja. Vuelvo a decir, es que los lectores del País es un conjunto muy heterogéneo. La pregunta es, ¿qué es más sectario en España? ¿Los propietarios de los medios o sus lectores?